Hola, continuamos con nuestras clases del bloque 1, interacción gravitatoria. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 9 de noviembre de 2020. Vamos a continuar con un análisis de la energía potencial gravitatoria. En el vídeo anterior definimos la energía potencial gravitatoria, dedujimos la expresión, tanto la variación de energía potencial como la energía potencial gravitatoria en un punto. Estuvimos analizando el signo del trabajo y de la energía potencial y su representación gráfica. Recordar que la energía potencial gravitatoria es negativa dentro del seno del campo gravitatorio. Pues bien, en este análisis que vamos a hacer más profundo, vamos a empezar calculando la energía potencial gravitatoria de un objeto y la Tierra en distintas situaciones. Vamos a empezar. Vamos a suponer que esta es la Tierra. Y la primera situación va a ser calcular la energía potencial gravitatoria cuando m está a una distancia r de 300 kilómetros, que son 300.000 metros. Fijaos que estoy dando la información de la distancia desde el punto hasta la superficie de la Tierra, entonces tendremos que añadir en la distancia el radio de la Tierra. Hay ejercicios en los que te dan la distancia entre el centro de la Tierra o el planeta y el punto a considerar, y otras veces no. Hay que tener en cuenta eso y se verá en cada enunciado. Para calcular la energía potencial gravitatoria, primero escribo la expresión general, que en un punto es así. Recordad que es el trabajo necesario para llevar el objeto desde el infinito hasta ese punto, hasta esa distancia, trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Y en el caso concreto de nuestro ejemplo, pues menos g, masa de la Tierra, por m partido por r más el radio de la Tierra, todo en metros. Entonces, si hacemos esta operación, 6,67 exponente menos 11, que es el valor de g, por la masa de la Tierra y del objeto, y dividido todo eso por 300.000 más 6.370 kilómetros, que lo ponemos en metros. El resultado es 1,2 menos 1,2 por 10 elevado a 9 julios. Esa es la energía potencial gravitatoria del objeto. Imaginemos ahora una situación segunda en la que queremos calcular la variación, digamos, de la energía potencial. Vamos a dibujar aquí de nuevo otra Tierra. Entre el punto A y el punto B. Y el objeto realiza esta trayectoria, el objeto de masa m. Queremos saber el trabajo realizado. La pregunta puede ser calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, la variación de la energía potencial gravitatoria, entre esos dos puntos. Al final es lo mismo, porque recordemos que por el teorema el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía potencial. Luego, calcular la energía potencial nos permite saber cálculos de trabajo y además, pues bueno, ver las variaciones energéticas. Además, el sistema es conservativo. Para resolver este ejercicio nos basta y nos sobra, teniendo los datos de la masa de la Tierra y de la masa del objeto, saber las distancias. En este caso, pues la distancia entre el punto A
y la superficie de la Tierra. Esto va a ser R sub A y esto va a ser R sub B. R sub A van a ser, por ejemplo, 500 kilómetros y R sub B van a ser 250. Todo esto son datos inventados para el problema. Entonces, fijaos que la trayectoria trazada por el objeto puede ser cualquiera, porque al ser un sistema conservativo, solamente me interesan los puntos inicial y final. Y como cálculo de la variación de energía potencial gravitatoria, solamente me interesa el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Me da igual que el objeto haya ido pues realizando el trabajo realizado por el motor, el trabajo realizado por otro tipo de elementos que puedan influir, no me interesa. Solamente calculando variaciones de energía potencial gravitatoria estoy calculando trabajo de la fuerza gravitatoria, no lo olvidemos. Otro tipo de trabajos, pues habría que calcularlos por otro lado. $500.000 metros, 250.000 metros. Entonces, la variación de energía potencial gravitatoria, sabemos que será la energía potencial gravitatoria en el punto final, que será RB o B en B menos la energía potencial gravitatoria en A. Y sabemos, por teoría, que lo hemos deducido, que la variación de energía potencial es menos GMM partido RB más GMM partido RA. Importante que tengamos en cuenta que si no recordamos esta variación nos basta aplicar la variación de energía potencial sabiendo la energía potencial en un punto. Si nos damos cuenta de los signos menos que lleva por definición, nos va a salir estos signos de aquí. Cuidado, porque aquí lo he puesto en general, esta expresión es general. Si yo ahora aplico para mi caso concreto, tengo la masa de la Tierra y R sub B, de nuevo, es RB más radio de la Tierra más GMTM partido RA más radio de la Tierra, porque en este caso concreto lo hemos puesto de esta forma. Entonces, esta situación tendríamos, por un lado, podríamos sacar factor común y operar directamente GMT y M, paréntesis, 1 partido RA más RT menos 1 partido RB más RT. RA 500.000 más 6370 y el resultado es menos 4,3 por 10 elevado a 7 julios. Esa sería la variación de energía potencial.
Fijaos que la variación de energía potencial ha salido negativa. Pero esto es importante, este análisis. Sale negativa porque la energía potencial gravitatoria disminuye en este proceso. Y disminuye porque el objeto, recordamos de la clase anterior, después de partir de A llegar a B, su distancia con respecto al objeto que crea el campo es más pequeña, por lo tanto la fuerza gravitatoria desde B puede realizar menos trabajo para transportar el objeto desde B hasta lo que sería unir los dos objetos masivos. Desde A el trabajo que puede realizar es mayor. Por eso la variación de energía potencial tiene que disminuir. Si nos damos cuenta, el trabajo de la fuerza gravitatoria, que es menos la variación de energía potencial gravitatoria, va a ser 4,3 por 10 elevado a 7. Es decir, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque en este desplazamiento la fuerza gravitatoria actúa a favor del movimiento. Es decir, el objeto al final está más cerca de la fuente. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria va a favor. Luego es lógico que salga positivo. Creo que este ejemplo ayuda a poner de manera numérica los análisis que hicimos de manera, digamos, general en la clase previa. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, también muy interesante, sería el análisis B, que es energía potencial gravitatoria de un sistema. No podemos olvidar que cuando estamos calculando energías potenciales gravitatorias o energías potenciales, si nos damos cuenta, nuestro sistema siempre es al menos de dos partículas. Una partícula que crea el campo y una partícula sobre la que calculamos su energía potencial en puntos. Si solamente existiera la partícula o el objeto de masa de 20 kilogramos, no podríamos hablar de energía potencial gravitatoria. Haría falta un campo gravitatorio sobre el que calcular eso. Una fuerza gravitatoria que ejerza esa acción, esa interacción. Por lo tanto, al menos necesitamos dos objetos para calcular energías potenciales. ¿Qué pasa si hay más de dos objetos? Porque en el fondo los cálculos que hemos hecho en este ejemplo A han sido cálculos sobre dos objetos. El objeto que no se mueve, que es la Tierra, y el objeto que nosotros desplazamos y ponemos en distintos puntos. En el caso de que tengamos varios objetos, estamos hablando ya de un sistema de partículas. Por lo tanto, que al final es lo que generalmente nos encontramos. Por ejemplo, la Luna, la Tierra y el Sol sería un sistema, por ejemplo, de 3 partículas que podemos dibujar aquí. Imaginemos el siguiente triángulo y ahora vamos a tener 3 partículas, cada una en el vértice de uno de los triángulos. Aquí estará la masa 1, aquí la masa 2 y aquí la masa 3. Y nos preguntamos, esta sería la distancia entre 1 y 2, esta sería la distancia entre 2 y 3, esta sería la distancia entre 1 y 3. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál sería la energía potencial del sistema? Porque ahora nos encontramos con que no solo son 2 partículas, son 3. Pues esto podríamos hacerlo hasta con n partículas. Pues la energía potencial del sistema es la suma de las energías potenciales calculadas al interactuar dos partículas entre sí. En este caso tenemos la interacción 1,2, la interacción 2,3 y la interacción 1,3. Vemos que hay 3 interacciones posibles.
entre las distintas partículas, interacciones de dos partículas. Siempre hay que verlo como interacción doble entre dos partículas. Por lo tanto, la energía potencial del sistema o la energía potencial total va a ser igual a la energía potencial gravitatoria de 1,2 más la energía potencial gravitatoria de 2,3 más la energía potencial gravitatoria de 1,3. Y no invierto los índices porque es la misma interacción. Por lo tanto, sabiendo el valor de la energía potencial gravitatoria en un punto, podemos escribir que sería el cálculo primero de la 1 con la 2 según su distancia, más la 2 con la 3 según su distancia, más la 1 con la 3 y su distancia. ¿De acuerdo? Y ya habríamos resuelto el problema. Ahora nos podemos preguntar ¿cuál es el sentido físico de esto? O mejor dicho, ¿cuál es el sentido físico de la energía potencial del sistema? No debemos caer en el error o en la confusión de porque estamos hablando de un sistema, la cosa cambia con respecto a lo que teníamos en el ejemplo anterior. Todo lo contrario. Lo que debemos hacer es intentar generalizar lo que hemos dicho o lo que venimos diciendo sobre la energía potencial. Si la energía potencial es el trabajo o la variación de energía potencial, mejor dicho, es menos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, la energía potencial de un sistema, que si nos damos cuenta aquí no hay variación, sería como calcular la energía potencial de una partícula en un punto, va a ser un trabajo. ¿Y cuál es el sentido físico de la energía potencial en un punto? Pues es el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para llevar el objeto desde el infinito hasta ese punto. Pues la energía potencial de un sistema de partículas es equivalente al trabajo necesario para llevar, trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para llevar el conjunto de partículas desde el infinito hasta donde están. ¿De acuerdo? Cada una de estas partículas. Por lo tanto, desde el infinito hasta donde están en este momento, hasta constituir ese sistema. Además aquí quiero hacer un comentario muy importante que también conecta un poco con, podría ser otro apartado más del análisis, y es la idea de qué quiere decir el cálculo del trabajo necesario. Porque cuando nosotros estamos hablando del trabajo necesario para traer el trabajo necesario, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para desplazar el objeto desde el infinito hasta ese punto, también podemos verlo desde la perspectiva contraria. Y es decir que esa misma energía potencial se puede interpretar, tanto si es del sistema como si es de un punto, se puede interpretar como el trabajo que hay que realizar, una fuerza externa tiene que realizar para llevar el objeto desde donde está hasta el infinito. Otra perspectiva de interpretación.
trabajo realizado, o mejor que realizado podemos decir que tiene que realizar, porque no lo ha realizado, si el objeto está en ese punto no lo ha realizado. Trabajo que tiene que realizar una fuerza externa para desplazar el objeto desde su posición actual hasta el infinito. Es decir, igual que hablamos del trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, podemos verlo al contrario, como el trabajo que tiene que realizar una fuerza externa para desplazar el objeto, en vez desde el infinito hasta el punto, que sería la fuerza gravitatoria, desde el punto hasta el infinito. Aquí lo podemos ver en el ejemplo 1, esta energía potencial gravitatoria, que es menos 1,2 por 10 elevado a 9 julios, esta es el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar desde el infinito hasta este punto, o el trabajo que tendría que realizar una fuerza externa al campo, por ejemplo el motor de un cohete, para desplazar ese objeto desde donde está hasta el infinito. O sea, sería otro sentido, otra perspectiva de interpretación. El valor es el mismo, lo que influirá será el sentido del trabajo, del signo, perdón. Ya en función del ejercicio pues se puede comprobar. Y seguimos con el análisis, porque hay más cosas que podemos ver. El siguiente análisis va a ser la relación o la aproximación de la energía potencial gravitatoria a MGH. Esto es una pregunta también que se presenta a veces en selectividad y es calcular. En concreto, en nuestra hoja de problemas pues tenemos la cuestión 22 o la cuestión 3, en la que nos preguntamos por la aproximación, te preguntan por la aproximación de la energía potencial gravitatoria al valor MGH, que es como se trabaja cuando trabajamos en las proximidades de la Tierra. Esto es en las proximidades de la Tierra. ¿Cuál es el rango de validez de esta expresión? ¿Cuándo podemos usarla y cuándo no? Pues bien, para ello debemos deducir de dónde viene esa expresión. Pues esa expresión viene de lo siguiente: la fuerza gravitatoria es tal que así. Y cuando en las proximidades de la Tierra, de la superficie de la Tierra, lo expresamos como P igual a mg. Digamos, aquí ya está hecha la aproximación. Si nos damos cuenta, la fuerza gravitatoria en el fondo es el peso, lo que nosotros entendemos como peso, que cerca de la superficie de la Tierra lo expresamos como P igual a m por g. ¿Por qué es P igual a m por g? Por lo siguiente: en la superficie de la Tierra, la fuerza gravitatoria es g, masa de la Tierra, masa del objeto que estamos calculando, radio de la Tierra al cuadrado. Si nos damos cuenta, esto de aquí no es ni más ni menos que g, que vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, es lógico poner fuerza gravitatoria igual a g por m
o lo que es más lógico, P de peso, M por G, cambiar los factores que tampoco altera el producto. ¿Vemos? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos esta aproximación, y ahora calculamos el trabajo realizado por la fuerza peso, imaginemos, en una superficie, un objeto que está en A y lo llevamos hasta una altura B y queremos calcular su trabajo, el trabajo para ir desde A hasta B, esto es una integral, que nosotros sabemos que es la fuerza gravitatoria, por el diferencial de R, etcétera, etcétera. De manera que aplicamos la aproximación, se nos quedaría la integral entre A y B del peso por diferencial de R, que si quitamos el carácter vectorial y desarrollamos, al final nos queda la integral entre A y B de M por G por diferencial de R. Como M y G son constantes, al final nos va a quedar mg R sub B menos mg R sub A. Si a RB menos RA lo llamamos H, entonces el trabajo entre A y B va a ser igual a MGH. En el caso de los signos, en función de nuestro sistema de referencia y demás, pues podemos imponer que nos salga la energía potencial igual a MGH. Por lo tanto, aquí estamos viendo ya cómo surge el valor de la MGH. Por lo tanto, el rango de validez será tal o mejor dicho, abarcará mientras la fuerza gravitatoria se puede igualar al peso. Es decir, se pueda poner la fuerza gravitatoria como M por G. El rango de validez es ese. ¿Cuándo la fuerza gravitatoria deja de tener sentido aquí? Pues vamos a verlo. ¿Cuándo deja de tener validez? Pues si la fuerza gravitatoria es GMM partido por una distancia, que en principio va a ser el radio de la Tierra, más una distancia al cuadrado. Si nosotros operamos aquí, esto nos queda GMM RT al cuadrado más H al cuadrado más RTH. Esto sería el desarrollo del cuadrado de la suma. Para que el rango de validez de esta expresión se mantenga, aquí H tiene que ser mucho más pequeño que RT. O si lo vemos expresado según esto, según nuestro desarrollo del cuadrado de la suma, RT al cuadrado tiene que ser mayor, bastante mayor, que H cuadrado más RT por H. Porque entonces, si se da esta circunstancia, podemos de alguna forma despreciar este valor, H cuadrado más RT por H. El radio de la Tierra son 6.370 kilómetros al cuadrado. Si lo ponemos en metros, 6.370.000
al cuadrado. Entonces habría que calcular para cada valor de h, habría que hacer esta desigualdad y ver si h al cuadrado más rt por h es bastante más pequeño que esto al cuadrado. Entonces el rango de validez se podrá aplicar y la energía potencial gravitatoria podrá ser igual a mgh. Muy bien, así podemos demostrar el rango de validez de la expresión. No es necesario hacer el cálculo de la integral, si se sabe pues mejor, si no basta con decir que la aproximación que se hace en la superficie de la Tierra es que la fuerza gravitatoria es igual a m por g, y si se hace este trabajo con la aproximación te sale mgh. Por lo tanto, ya estamos ahí. Hay veces que hay libros o hay sitios donde la aproximación la quieren hacer partiendo directamente de la energía potencial. Partiendo de la energía potencial en un punto gravitatoria general, mg menos gmm partido por r, y de ahí intentar llegar a la mgh. Pero no es así. La aproximación se hace desde la fuerza gravitatoria, que es la causa, digamos. La energía potencial es una función que se utiliza para hablar del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, pero el fenómeno físico, lo que verdaderamente es físico, es la fuerza de atracción. Bien, y por último vamos a ver otro análisis de la fuerza gravitatoria, perdón, de la energía potencial gravitatoria, en una situación muy curiosa, y es el siguiente. Vamos a ver qué pasa si modificamos el origen de potencial. En general, nuestro origen de potencial es tal que decimos que la energía potencial gravitatoria en el infinito vale cero, porque allí ya no hay campo gravitatorio, porque G es cero y por tanto la fuerza gravitatoria también va a ser cero. Es el efecto del campo. Pero, ¿y si modificamos el origen de potencial? ¿Qué va a pasar con la energía potencial? ¿Variará, cambiará? Pues bien, la energía potencial, para eso se puede ver el vídeo en el que se demuestra su deducción a partir del concepto de fuerza conservativa, se puede ver que si modificamos la referencia origen de potencial, la expresión de la energía potencial se modificará con la adición, suma, de una constante. Es decir, si nosotros ponemos el origen de potenciales en el infinito y decimos que allí vale cero, a nosotros nos ha salido si la energía potencial gravitatoria en el infinito es igual a cero, entonces la energía potencial gravitatoria en un punto es menos gmm partido por r. Pues si nosotros modificamos el origen de potenciales y lo ponemos en otro sitio, ejemplo que vamos a ver, si la energía potencial gravitatoria en la superficie de la Tierra, por ejemplo, es igual a cero, entonces, ¿qué valor va a tener la energía potencial? Esta energía potencial gravitatoria prima
va a ser igual a la energía potencial gravitatoria típica, digamos general, más una constante. Esa constante la vamos a calcular, ¿de acuerdo? Para que veáis que cuando yo cambio el origen de potencial, lo que me cambia es simplemente una constante, el valor de una suma de una constante. Por eso lo único que tiene sentido físico es la variación de energía potencial, porque si yo hago la variación de energía potencial con primas, eso va a ser energía potencial gravitatoria prima final menos energía potencial gravitatoria prima inicial. O lo que es lo mismo, la energía potencial gravitatoria con la expresión general que yo ya me sé, más final más una constante, menos la energía potencial gravitatoria inicial más esa misma constante. Y esto de aquí vemos que más constante menos constante se van a ir. Es decir, nos va a quedar final menos inicial más constante menos constante. Entonces se van. Por lo tanto, las variaciones de energía potencial me da igual el origen de potencial que yo tome. Siempre va a ser, van a darme las mismas variaciones de energía potencial, independientemente del origen. Si tomamos, como hemos dicho, vamos a tomar, como hemos dicho, el origen de potenciales nuevo en el radio de la Tierra y vamos a suponer que ahí vale 0. Y vamos a intentar ver cuánto vale entonces en el infinito. Ya no va a valer 0, porque ya vale 0 en la superficie de la Tierra. Es muy fácil de calcular. Nosotros sabemos que la variación de energía potencial para nosotros es entre dos puntos es menos g mm partido r sub b menos g mm r sub a. Vamos a suponer a inicio, b fin. ¿Vale? Vamos a suponer el objeto se desplaza desde el radio de la Tierra, desde la superficie de la Tierra, hasta el infinito. Perdón, desde el radio de la Tierra hasta un punto cualquiera, que me ha adelantado a los sucesos. Hasta un punto cualquiera, RB. Entonces, tendríamos en este caso que la energía potencial en B menos la energía potencial en A va a ser igual a menos G mm partido R sub B más G mm partido R sub A, que vale el radio de la Tierra. Y yo sé que la energía potencial en el radio de la Tierra vale 0. Por lo tanto, esta de aquí tiene que ser 0, porque en el punto A, que es el radio de la Tierra, la energía potencial vale 0. De manera que entonces la energía potencial en un punto B cualquiera, ahí no me cabe, vamos a recuadrarlo aquí,
la energía potencial en un punto cualquiera va a tener esta expresión. Fijaos que ya ha cambiado la constante de la que estábamos hablando. ¿Dónde está esa constante? Aquí la estamos viendo. En un punto cualquiera, en el caso general, es menos GMM partido por R. Sin embargo, en un caso general, si tomamos como origen de potencial el radio de la Tierra, entonces sale menos GMM partido por R más una constante que es GMM partido por R sub T. Y además todo esto son constantes. G es una constante, M es la masa de la Tierra, M es la masa del objeto, partido por el radio de la Tierra, que también es constante. Ahí está la constante. Esto de aquí, es la constante K que teníamos aquí arriba. ¿Y ahora qué pasa en el infinito? Pues en el infinito hay que hacer un límite cuando la distancia tiende al infinito de la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando esto tiende al infinito? Pues que R sub B tiende a 0, pues sería el límite cuando R tiende a infinito de menos GMM partido por R más GMM partido por R sub T. R tiende a infinito, por lo tanto esto tiende a 0 y nos queda la constante. Se han invertido los papeles. Esto es la energía potencial en el infinito. Cuando tenemos la energía potencial 0 en la superficie de la Tierra, se añade una constante que antes no existía para hacer la energía potencial en un punto, y si queremos saber la energía potencial en el infinito, pues vemos que sale GMM partido RT, lo que antes era la energía potencial en la superficie de la Tierra. Creo que este ejemplo viene muy bien, característico de un cambio en el origen de potencial, porque en algún momento se ha preguntado y además nos permite ver esta realidad, y es que la energía potencial solo puede tener sentido físico como variación de energía. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy y la clase de hoy, y ya el próximo día empezaremos con otra magnitud